Hola, muy buenas noches, estimados estudiantes de Prepa en línea. Vamos a iniciar con este primer espacio abierto para el aprendizaje. El primer espacio abierto de esta cuarta semana, del módulo número 3. Estamos llegando ya al final de lo que es, eh, pues, este módulo en el que de alguna forma nos dimos cuenta que las matemáticas tienen un papel importante cuando se trata de analizar algunos procesos sociales, ¿no? Particularmente economía y demografía. Ahora, es importante que cuando nosotros conozcamos un módulo, delimitemos cuál es la profundidad con la que vamos a conocer estos conceptos. Si ustedes se dieron cuenta, existen algunos elementos que nos dan este tipo de conocimiento. Cuando se apertura el módulo, hay una parte que se llama la sección presentación. Y sí me gustaría que lo veamos porque considero que esa es una de las áreas de oportunidad que aún tenemos y que debemos tratar de mejorar. Fíjense que cuando inicia el módulo y abrimos la plataforma, aquí en esta parte, sección presentación, hay varios recursos que nos ayudan a conocer de qué vamos a hablar durante este módulo. Bueno, en este caso el módulo número 13, pero en general de otros módulos en los que estamos participando. La idea es que nosotros reconozcamos cuáles son los temas. No sé si ustedes se acuerdan cuando por ahí cursábamos la secundaria o la primaria, bueno, particularmente en la secundaria, que siempre que iniciaba un nuevo tema nos dictaban la unidad porque esos eran los temas que íbamos a ver. No íbamos a profundizar en otros que no fuesen esos que nos estaban proporcionando. Y lo mismo sucede aquí en Prepa en línea. No vamos a ver otros temas que no estén aquí en estas unidades de aprendizaje. Aquí, por ejemplo, tenemos la unidad número 1, que se llama Variación poblacional, impacto en mi vida cotidiana y dinámica de la población. Y aquí están los temas que fueron los que se abordan en los recursos de la semana. Entonces, aquí también tenemos la unidad número 2, ahorro, crédito, inversión. Este primer tema tiene que ver con la dinámica de la población. Este segundo tema tiene que ver con los aspectos de economía. La economía, como ustedes saben, es un área del conocimiento bastante amplia, ¿no? Que involucra temas y que puede ser tan complejo como el nivel educativo que estamos cursando, ¿no? En este caso hay que también tener en consideración que estamos cursando un nivel educativo de preparatoria y que los temas no pueden ser tan complejos. Eh, y aquí están, ¿no? Hablamos del ahorro, de la inversión, del crédito y del proyecto de vida. La idea es esa, que nosotros conozcamos qué temas vamos a ver, porque son de los que vamos a hablar aquí y son los que ustedes deben conocer. Si ustedes se meten a una página y buscan, por ejemplo, algo que ven en las instrucciones de las actividades, probablemente vean temas bastante complejos, ¿no? Pero que a lo mejor les confunda o que les desanime porque se dan cuenta que son temas muy demandantes que requieren de un conocimiento muy superior del que nosotros debemos fijarnos en este módulo. Entonces, pues a veces nos desesperamos y empezamos a tratar de buscar más información y esto lo único que ocasiona es confusión. ¿Por qué? Porque estamos buscando temas muy complejos los resultados que nos arrojan, elegimos aquellos que son de otro nivel educativo. Nunca vamos, por lo menos con el conocimiento que tenemos, nunca vamos a poder resolver uno de esos temas porque necesitamos pasar por diferentes etapas. Una vez que conozcamos lo básico, pues necesitamos conocer o ampliar el conocimiento en otros temas, pero eso lo vamos a ver en otros niveles educativos. A ver, a lo mejor si alguien se interesa por estudiar una carrera en economía, cuando llegue ese momento, van a ver desde cero los fenómenos económicos y tienen 4 o 5 años para profundizar en esos temas. Aquí solamente tenemos 4 semanas. Entonces, son temas básicos que tienen relación directa con lo que hacemos todos los días. Entonces, la idea es esa, que
cuando inicie el módulo, porque ahora ustedes van a iniciar un módulo, un nuevo módulo, el módulo número 14, se dediquen a leer esta parte que dice la sección presentación. ¿Cómo nos van a evaluar? Los temas que vamos a abordar, otras fuentes de consulta adicionales que a veces pueden ser pues importantes cuando queremos ampliar lo que estamos conociendo. La forma en que nos comunicamos, el manual de citas y referencias. En este caso de nuestro módulo, sí es importante poner las referencias, aunque la rúbrica de evaluación no lo considera. Si ustedes se dieron cuenta, fue uno de los aspectos que pues sí era importante que los tuvieran, pero no era algo que se evaluara en la rúbrica de evaluación, ¿no? El horario en el que van a votar para elegir sus espacios abiertos para el aprendizaje, la pizarra de sesiones, que es donde se coloca la información relativa a los espacios abiertos para el aprendizaje, lo que tiene que ver con la liga, con el día, con el horario. Entonces, aquí lo pueden ver, ¿no? Entonces, la idea es esa, que ustedes antes, ahora que van a iniciar un nuevo módulo, lean esto, porque me di cuenta que realmente a veces no sabemos sobre aquellos temas que estamos tratando en el módulo y hablan de temas que son de otro nivel educativo y que pues obviamente uno observa que no han leído los recursos. Bueno, ese es por una parte, no sé qué piensan ustedes. La idea es que ustedes identifiquen estas áreas de mejora y que pues conforme vaya pasando cada uno de los módulos vayan mejorando, porque precisamente están en una etapa formativa, es decir, están formando eh, eh, algunas habilidades, sobre todo para aprender, ¿no? Y parte de aprender es que nosotros identifiquemos cuáles son aspectos que debemos mejorar. Em, bueno, entre otros, ¿no? Otro de los aspectos importantes es el de redactar con sus propias palabras. Eh, Una de las cosas que nos ayuda muchísimo a asimilar los conocimientos es que nosotros podamos explicar algún tema, que lo sinteticemos, que la forma en la que hemos comprendido la tratemos de explicar, ¿no? Esto pone a prueba el conocimiento que tenemos, porque si no podemos explicar algo, difícilmente lo hemos comprendido. Entonces, esos espacios, sobre todo los foros, los espacios en las tareas, en las actividades, en las que se me solicita, por ejemplo, explica la importancia que tiene el ahorro en tus finanzas personales, son espacios en los que uno, a través de lo que va conociendo, a través de lo que va realizando, puede uno explicar la importancia que tiene este concepto económico en mis finanzas personales, pero hacerlo con mis propias palabras. Es cierto que hoy en día es fácil buscar alguna respuesta en las páginas de Internet, pero recuerden que las respuestas que nos da ahí no tienen nada que ver con la actividad que tenemos. Eh, Esas preguntas están diseñadas para que nosotros analicemos el ejercicio, los procedimientos, los resultados, las relaciones que tienen las variables que nosotros manejamos en la actividad y las podemos explicar con nuestras propias palabras. Si ustedes de alguna forma tuvieron que recurrir a buscar respuestas y a copiar de alguna forma algunas partes o la totalidad de la respuesta y pegarlas, significa que aún no hemos comprendido totalmente estos temas de economía. Necesitan trabajar en eso porque el comprender forma parte importante, el hecho de que yo pueda leer y pueda identificar las partes importantes de un texto, que pueda resumir la información que me están presentando y que la pueda explicar. Eso es un crecimiento académico muy importante que ustedes deben lograr, no únicamente en este módulo, sino también en los siguientes módulos que van a estar cursando, ¿no? Bueno, en la medida que ustedes quieran comentar algo, de todos modos vamos a dar inicio
a este espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 4. Mi nombre es Jorge Joaquín May Baeza, asesor virtual de Prepa en Línea. El principal propósito de este espacio abierto es el de atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes, pues en este caso, a las actividades que vamos a desarrollar en el cierre del módulo. Son 3 actividades que vamos a desarrollar, bueno, que tienen un peso en nuestra calificación final, que es el proyecto integrador, que pues por el peso o por lo que aporta nuestra calificación final, es uno de los más importantes. Pero también tenemos otros, como el foro de aprendiendo y como el cuestionario de autoevaluación, que el foro de aprendiendo aporta un 8% de nuestra calificación final y el cuestionario de autoevaluación aporta un 5%. Es decir, 43% de nuestra calificación final está en esta semana número 4 y en estas 3 actividades particularmente. Por ello es importante que si ustedes tienen dudas referente a lo que van a hacer en el proyecto integrador, a lo que van a hacer en el foro de integración o a responder en el cuestionario de autoevaluación, lo resolvamos aquí mismo. Porque estas 3 actividades tienen gran importancia al momento de en nuestra calificación final. Y pues las dudas que puedan tener, lo ideal es que las resuelvan de una vez para que continúen avanzando. Recuerden que en esta semana número 4 no hay extensiones, es decir, si por alguna razón ustedes no pueden entregar su actividad, ya no habrá forma de que lo puedan hacer, porque una vez que termine la semana, pues damos paso al cierre del módulo, el cual tiene que estar concluido a más tardar el día miércoles en la noche, y pues nos dedicamos a evaluar, evaluar, evaluar para que cumplamos con éxito ese cierre. Entonces, pues la recomendación es que vayan realizando sus actividades de forma que no se esperen hasta el día domingo para entregarlas. Hay que tomar en consideración que muchas cosas pueden suceder y lo ideal es prevenir. Máximo el viernes o el sábado ya tengamos todas nuestras actividades de forma que el domingo pues prácticamente nos dediquemos a pues a descansar o a darle una última repasada a aquellos temas que pues no quedó muy claro, ¿no? La idea también es reflexionar sobre estas áreas de oportunidad para el logro de los aprendizajes esperados. Todos tenemos áreas de oportunidad. No hay persona que pueda decir que no las tiene. Todos las tenemos y lo que debemos o lo importante es que las identifiquemos para poder corregirlas, para poder enmendarlas o poder darles una solución y poder crecer en este caso, académicamente. Entonces, hay que tratar de identificar estas áreas de oportunidad para que ustedes puedan incrementar. Estamos en este proceso formativo. La idea de la educación es que nosotros mejoremos algunos aspectos de nuestro aprendizaje y que ese aprendizaje nos pueda ser de utilidad en algún momento de nuestra vida. Entonces, estamos creciendo, estamos tratando de mejorar aquellas habilidades y aquellos conocimientos y la idea es que, evaluemos lo que hemos logrado hasta el momento y que fortalezcamos aquello que pues fueron nuestras fortalezas, pero también que mejoremos aquellas áreas de oportunidad que tenemos. Y por supuesto lograr un aprendizaje significativo vinculando lo aprendido con nuestra vida cotidiana. Como les comentaba hace un momentito, en esta semana de integración, el proyecto integrador aporta el 30% de nuestra calificación final. Es una actividad en la que se integran varios de los aprendizajes esperados. Todo lo que viene ahí en ese proyecto integrador tiene relación con los aprendizajes esperados. Si ustedes identificaron cuáles eran los aprendizajes esperados y las habilidades y conocimientos que debemos lograr para obtener esos aprendizajes esperados, entonces podemos realizar nuestro proyecto integrado. 30% si obtenemos la máxima calificación. Lo mismo el cuestionario de autoevaluación. Este cuestionario de autoevaluación no hay respuestas correctas o incorrectas. Es, como su nombre lo dice, una autoevaluación.
¿no? Nos hacen preguntas en las que nosotros tenemos que reflexionar sobre lo que hemos logrado, sobre, por ejemplo, aquella actividad en la que nos sentimos que logramos realizar una actividad y desarrollamos algún conocimiento en particular, o aquella en la que, pues, todavía nos faltó o que no obtuvimos una buena calificación y por eso nos sentimos que no logramos adquirir algunas habilidades, ¿no? Son preguntas en ese sentido que nos ayuden a reflexionar a nosotros sobre lo que hemos aprendido durante el módulo. Independientemente de lo que respondan, les va a aportar el 5% de su calificación final, porque la idea es que ustedes reflexionen sobre las fortalezas que han logrado y sobre las áreas de oportunidad que aún les falta por mejorar. Y el foro de integración que aporta 8% a nuestra calificación final, deben realizar al menos 5 aportaciones, pero aportaciones que sean de su autoría. He visto algunas en las cuales copian y pegan la información que encuentran en Internet. Esto no les va a ayudar a lograr el nivel experto en la rúbrica de evaluación, porque las respuestas o las aportaciones que ustedes hagan a este foro de integración deben de ser de su autoría, tratando de explicar aquellos conocimientos que han logrado, bueno, que tengan relación con la pregunta detonadoras que nos presenta el foro, ¿no? Pero que ahí se demuestre lo que ustedes han podido lograr hasta el momento. Entonces, eh, respondan con sus propias palabras, atiendan a las indicaciones o a las instrucciones que di en una primera intervención. Por ahí les hago algunas recomendaciones o algunas respuestas, sobre todo porque, bueno, algunas preguntas, sobre todo porque hay la cuarta aportación, la cuarta participación que ustedes deben tener, la tercera y cuarta participación, si no me equivoco, no, la cuarta es en la que ustedes respondan a la réplica que les hace algún compañero. Pero muchas veces nadie les comenta algunas de sus participaciones. Lo que pueden hacer es responder a las preguntas que yo hago en el foro para que puedan obtener las 5 participaciones. En general, estas reglas de comunicación virtual son las que hemos tratado de lograr durante estas 4 semanas, ¿no? Escribir su nombre completo al ingresar, aunque es una regla que utilizamos aquí en los espacios abiertos para el aprendizaje, es una que deben ustedes integrar en los demás medios de comunicación que utilicen en esta comunidad educativa. Cuando escriban un correo electrónico o cuando escriban por el mensajero de la plataforma, porque eso nos da cierta identidad y sabemos con quién estamos tratando, quién es la persona que nos está solicitando o que nos está preguntando. Tenemos esa claridad y está identificada la persona con la que estamos pues platicando, ¿no? Entonces, pues esto debe siempre ser un hábito permanente cuando nos comuniquemos, escribir nuestro nombre completo al ingresar. Eh, pues en el caso de los espacios abiertos hay una herramienta ahí que tienen la mayoría de los programas o de las herramientas de comunicación virtual, este gesto que es levantar la mano, que indica que alguien quiere participar, que alguien quiere comentar algo y pues para mantener un orden en las participaciones comúnmente se utiliza. Entonces, pues la sugerencia es que lo utilicemos también. Dudas claras y puntuales, sobre todo porque estas dudas deben provenir de que ustedes hayan leído, ¿no? Muchas veces ni leemos y vamos a la actividad y pues obviamente vamos a tener dudas porque no sabemos lo que vamos a hacer. A veces ni siquiera leemos las instrucciones y ya queremos resolver la actividad. Recuerden que en este proceso de aprendizaje, comúnmente es primero leer, una vez que inicia el módulo, la sección presentación. ¿De qué trata el módulo? ¿Qué temas voy a ver? ¿Qué aprendizajes esperados voy a lograr? ¿Qué habilidades y conocimientos son los que me van a permitir lograr esos aprendizajes esperados? Entonces, una vez que ya tengo este panorama, entonces me voy a los recursos, porque del temario que me presentan, esos recursos están ahí. Tengo que leer la información que me están dando, que me proporcionan para poder incrementar lo que sé, por ejemplo, sobre la tasa de interés. La tasa de interés que está compuesta por un porcentaje, pero también por una periodicidad, y que junto a estas dos
modifican el monto que voy a pagar al final por un crédito. Pero no es el único. También existe el plazo. El plazo es el tiempo en el que voy a pagar un crédito y también modifica el monto que voy a pagar al final. Entonces, veo cómo estas tres variables se involucran gracias a la lectura que yo hago de los recursos. Ya que tenga toda esta información, entonces ya puedo ir a realizar mis actividades. Es un proceso que voy diseñando de forma que me ayude a lograr mejores resultados en mis calificaciones de las actividades. Entonces, una vez que hago todo esto, probablemente tenga algunas dudas que quiera compartir. Entonces, las podemos hacer en estos espacios abiertos o en el mensajero de la plataforma, por el correo electrónico, cualquier medio en el cual ustedes se sientan cómodos para preguntar. Sean claros y corteses con sus compañeros y asesor virtual y al ingresar en este espacio abierto, pongan en silencio su micrófono. Esto para que interactuemos adecuadamente, pues, tanto compañeros como asesores virtuales, ¿no? ¿Alguna duda hasta el momento? Bueno, a ver, ¿qué les ha parecido el módulo? ¿Qué aspectos les pareció más complejo? Que ustedes digan, pues sí, sí, me sentí un poco presionado en esta actividad. A ver, ¿quién quiere comentarnos su experiencia? ¿Qué aprendieron, por ejemplo, de la inversión? ¿Por qué es importante invertir? A ver, ahí, ¿quién quiere platicarnos? A ver, ahí pueden responder, ya que pues aún no están cómodos para tomar el micrófono, pueden responder a esa pregunta y ahorita vamos a leer algunos comentarios que nos hagan. Bueno, el uso adecuado de la información se refiere a que, en efecto, nosotros podemos buscar información por el Internet, pero hemos tenido otros módulos en los cuales nos han enseñado que, pues, podemos encontrar hoy una cantidad impresionante de información en la red, pero no toda es confiable, ¿no? Y hemos identificado aquellas características que debe tener las fuentes confiables, como que uno provengan de actividad de organizaciones académicas o de gobierno o de instituciones educativas o de investigación, fuentes que sean académicas o gubernamentales. Número dos, que sean acordes a nuestro nivel educativo. Pues sí, es cierto, proviene de una universidad y nos habla de la tasa de interés, pero está dirigido a estudiantes de nivel doctorado. Pues, obviamente no vamos a poder comprender esa información porque para comprenderla necesitamos todavía otros conocimientos que no hemos adquirido. Entonces va a ser muy difícil que la comprendamos. Ya tenemos dos características, que provenga de fuentes gubernamentales o académicas y que sean acordes al nivel educativo. Y número tres, que sean referentes al tema que estamos abordando. Si queremos hablar del crédito, buscamos información del crédito. Probablemente nos aparezcan otros elementos, pero lo importante es identificar cuál es la que nos habla de lo que queremos aprender. Entonces, son algunos elementos que debemos tomar en consideración cuando usamos la información. Sí podemos buscar en páginas de internet, hay que tener en cuenta esto, que sea de fuentes confiables. Y número dos, hay que evitar copiar y pegar. La idea de buscar fuentes de información es que nosotros ampliemos lo que sabemos sobre algún determinado tema, que no copiemos y peguemos, es decir, no estamos buscando la respuesta para copiar y pegar en nuestra actividad. Estamos buscando aprender más para que nosotros podamos responder a lo que nos están preguntando. Eh,
A eso se le llama hacer un uso adecuado de la información, que nosotros busquemos información de fuentes confiables, acordes al nivel educativo, sobre el tema que estamos buscando y que evitemos copiar y pegar. Es decir, que la utilicemos para incrementar lo que sabemos y con todo eso que estamos conociendo, podamos llegar a alguna conclusión. Por ejemplo, eh, alguien, supongo, ha ido al cine, ¿no? Cuando alguien les pregunta, a ver, ¿de qué trató la película? Ustedes le recetan toda la película, minuto por minuto, palabra por palabra, o le hacen un resumen de lo que ustedes consideran fue el tema de la película. Ustedes, ¿qué hacen en esos casos? Cuando van al cine y les preguntan de qué trató la película. ¿Les recetan todas las 2 horas que duró la película, palabra por palabra? ¿O les dan una opinión de lo que ustedes consideran que trató la película? Patricia dice que se hace un resumen. ¿Por qué? ¿Por qué consideras que se hace un resumen, Patricia? Porque uno, sería prácticamente imposible volverle a repetir toda la película a la persona que nos está preguntando, ¿no? De explicarle paso por paso lo que hizo cada uno de los personajes, de lo que dijo, del contexto en el que se encontraba durante 2 horas de todos los personajes. Entonces, ¿qué hacemos? Resumimos aquellos aspectos más importantes. Lo mismo sucede cuando estamos buscando información. Esa información nos va a ayudar a generar una opinión, a concluir sobre algunos aspectos que nos interesan y entonces, ya que tengamos ese panorama, como en la película, lo que nos pregunten, únicamente vamos a colocar lo que nos están preguntando, pero conforme nosotros lo hayamos comprendido. ¿Podemos comprender de forma diferente a lo que nos preguntan? Pues sí, pero estamos haciendo el esfuerzo o tenemos estamos desarrollando esa habilidad más bien de poder resumir toda la información que nosotros encontramos y poder con esa información responder a lo que nos preguntan. Entonces, así como en la película, en la que no podemos responder toda la película, únicamente una parte, un resumen, lo que consideremos más importante, lo mismo sucede cuando buscamos fuentes de información. Vamos a colocar lo que nos parece lo más importante, lo que responde directamente a lo que nos están preguntando. Entonces, así, de esa forma, vean el uso de las fuentes de información. No se trata de buscar información para copiarla y pegar, sino para ampliar nuestra opinión sobre algún tema y poder concluir. Si alguien les dice, oye, pues es que el crédito para mí es malo, y alguien les dice, oye, para mí el crédito es bueno, son opiniones y cada uno tendrá dentro de su experiencia algo que les llevó a concluir eso, que el crédito es malo. Y al que dice que es bueno, también dentro de su experiencia algo le llevó a concluir eso. ¿Y a quién le hago caso? Pues obviamente tomaré algunos aspectos o algunas opiniones del que le pareció malo y también tomaré algunas opiniones y con esas dos opiniones yo voy a generar la mía propia. Lo mismo sucede cuando buscamos fuentes de información. Voy buscando fuentes de información, voy buscando diferentes textos y con eso genero una propia opinión. Por eso eviten copiar y pegar. Uno, ponen en riesgo su calificación. Dos, evitan lograr los aprendizajes esperados. Tres, evitan aprender sobre las herramientas tecnológicas. Cuatro, evitan fortalecer la redacción, la ortografía y la gramática. Y cinco, evitan que estos conocimientos los ayuden a mejorar sus decisiones. En su lugar, revisen los recursos. Toda la información que ustedes necesitan está en los recursos.
Esto les ayuda a ampliar lo que saben sobre los temas. Yo estoy seguro que cuando iniciamos este módulo, ustedes ya sabían lo que es el ahorro. Inclusive han tenido un módulo en donde han visto este tema. Saben lo que es un crédito, porque estoy seguro que alguna vez han utilizado esta modalidad de compra para adquirir algún bien o servicio y pagarlo poco a poco. Lo conocemos, pero a lo mejor no sabíamos sobre cómo está compuesta una tasa de interés, sobre lo que involucra el plazo, sobre que las matemáticas nos ayudan a poder determinar la cantidad que vamos a pagar al final, ¿no? O sea, si logramos saber más con lo que entramos al módulo, seguramente habremos crecido académicamente, porque hoy sabemos más de lo que sabíamos cuando iniciamos. En algunos casos vean tutoriales para, sobre todo para manejar el Excel. Pero hoy en día puedo buscar en el YouTube, por ejemplo, tutoriales sobre cómo hacer una suma, una resta, una multiplicación, una división. Solo consideren que cuando busquen este tipo de videos, pues sean acordes al nivel educativo, porque ahí igual hay mucha información que puede ser tan compleja como los niveles educativos que hay. Entonces, voy a buscar uno que se adecue a lo que yo sé. Redacten con sus propias palabras. Yo sé que es complejo porque muchas veces nos cuesta trabajo, pero así como un día nos costó trabajo, por ejemplo, aprender a caminar o aprender a leer o aprender a sumar o aprender a multiplicar y hoy lo hacemos pues prácticamente todos los días ya sin pensar en que es algo complejo, lo mismo va a ocurrir con esto. A través de la práctica, de constantemente estar redactando, vamos a mejorar. Pero si pensamos que somos o que no podemos hacerlo y así nos pasamos actividad tras actividad, módulo tras módulo, pues nunca vamos a poder desarrollar esa habilidad de poder redactar con las propias palabras. Inicien, y yo prefiero, o ustedes también, corríjanme si estoy mal, a obtener una calificación, un 8 un 7 pero hecha por mí mismo, que obtener un 6 porque me detectaron que esa actividad o esa conclusión que yo coloqué, la saqué de internet, ¿no? O sea, puedo obtener una mejor calificación si lo hago con mis propias palabras. Y recurran a la experiencia con estos temas. Son para usar adecuadamente la información. Ahora, el foro de integración, es importante que ustedes participen porque ahí les ayuda precisamente a redactar, a tratar de que ustedes demuestren lo que han aprendido en el foro. He visto algunos casos en el que involucran temas como, por ejemplo, oferta y demanda. ¿Alguien sabe en dónde está el tema de oferta y demanda? ¿En el módulo o en el temario? ¿O el de mercado de valores? ¿Dónde venía ese tema? ¿En qué unidad? ¿En la uno o en la 2? En la 2 dice María. ¿Seguro que ahí venía María? A ver, ¿quién más piensa que, como María, que venía en la unidad número 2? A ver, ¿qué pasó? Recuerden este espacio. Sí, les da puntos adicionales para los que participen. ¿Nadie? ¿Solo María? Bueno, vamos a verlo. Aquí están las unidades de aprendizaje. Aquí está la unidad 2. ¿Dónde está mercado de valores y oferta y demanda? ¿Sí lo vieron acá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No se ve el tema o no se ve la pantalla?
Ahí está. ¿Dónde está el tema de mercado de valores y oferta y demanda? Este es el tema, la unidad número 2. A ver, vamos a 5 segundos para que busquen. 4, 3, 2, 1. ¿Está ahí? No está. Entonces, ¿cómo voy a hablar en el foro de integración sobre mercado de valores y sobre oferta y demanda si no lo vimos? A eso voy. En el foro de integración vamos a hablar sobre los temas que sí vimos. Sobre aquellos aspectos que no vimos es muy difícil hablar sobre lo que desconocemos. Entonces, a eso me refiero cuando les digo eviten copiar y pegar, porque muchas veces esas pequeñas palabras son las que identificamos con claridad que la retomaron de Internet, porque son temas que ni siquiera están en los temas que estamos abordando. Hablen, por ejemplo, del crecimiento de la población, de la rapidez con la que crece, de cuánto seremos a futuro, de lo que pagaremos al final por un crédito, del monto que podríamos obtener al invertir, si obtenemos un ahorro o un déficit, y cómo las matemáticas nos ayudan a responder a todas estas interrogantes. Pero son temas que sí vimos. Entonces, la idea es esa, que no busquen temas que no vimos, porque ustedes mismos se están confundiendo cuando buscan respuestas en la internet que no tienen relación con lo que vimos en este módulo. Respondan de forma clara y directa a la pregunta detonadora. Participen de forma que se genere nuevo conocimiento. Compartan estrategias, conocimientos, herramientas, habilidades, áreas de oportunidad, situaciones de la vida cotidiana que enfrentan en esos temas que estamos abordando. Sean cuidadosos con la ortografía y con la redacción y procuren que la extensión tenga entre 5 y 8 renglones. He visto aportaciones que tienen más de esta extensión. Recuerden que no se trata de copiar y pegar, hay que hacer, como en la película, un resumen. Imagínense que yo a mi amigo le diga 2 horas el resumen. Es imposible. Resuman lo más importante y que responda. Por eso una extensión adecuada para las aportaciones es entre 5 y 8 renglones, porque ahí ustedes pueden resumir perfectamente sobre lo que nos están preguntando y responder con claridad. Ahora, vamos a tratar de ver, por ejemplo, qué tanto hemos logrado respecto a los aprendizajes esperados. Cuando hablamos sobre este aprendizaje de describe los procesos matemáticos que realizaron para desarrollar estrategias con el fin de realizar sus compras e inversiones. ¿Qué conocimientos requiero, por ejemplo, para responder a una situación como esta? ¿Qué debo conocer? Juan compra un teléfono con su tarjeta de crédito. El precio del teléfono es de 1,500 y la tasa de interés es del 72% anual. ¿Cuánto pagará de interés Juan? ¿Qué debo conocer para poder responder a esto que quiere saber Juan? ¿Qué conocimientos o habilidades requiero para poder responder a esto? ¿Cuáles consideran ustedes que lograron? ¿Qué conocimientos tienen que tener para poder responder a cuánto pagará de interés? ¿Qué debo saber? Estuvimos viendo, eh, primero, ¿de qué se trata este tema? ¿De crédito, de inversión o de ahorro? Esta situación que se me presenta o que se le presenta a Juan.
De crédito, muy bien. Identificamos primeramente que esta situación que se le presenta es sobre crédito. ¿Y qué es sobre crédito? Si yo quiero saber cuánto pagará de interés, ¿lo puedo saber? ¿Puedo saber cuánto pagará de interés Juan? ¿Cómo lo puedes saber? ¿Cómo lo puedes saber? ¿Cómo puedes saber cuánto pagará de interés? ¿Qué se requiere para saber, para obtener ese dato? Con un modelo matemático. Hay un modelo matemático que me ayuda a determinar cuánto pagará de interés y puedo, usando este modelo, responder a cuánto pagará de interés. Entonces, ¿qué necesito para poder resolver ese modelo? Habilidades en el desarrollo de modelos matemáticos. Saber sumar, restar, dividir, multiplicar, la jerarquía de operaciones, pero también necesito muchas veces una hoja de cálculo para poder hacer estas operaciones, ¿no? Hoy en día que hay herramientas diferentes a la calculadora, podemos utilizar una hoja de cálculo, podemos utilizar un simulador o una hoja especializada para resolver operaciones matemáticas, pero requiere diferentes conocimientos y habilidades. Primero, ¿qué es un interés? ¿No? ¿Qué es un crédito? Habilidades en el desarrollo de modelos matemáticos, en el uso de la hoja de cálculo. Si ustedes lograron esto, vamos por buen camino. ¿Cómo esto me puede beneficiar a mi vida cotidiana? Pues al saber cuánto pagará de interés, yo puedo comparar varias opciones, ¿no? ¿Cuál es la que me da un menor interés y elegir esa? Porque probablemente sea la mejor opción. Por ejemplo, también tuvimos el aprendizaje esperado de proponer conclusiones. Es decir, que después de analizar una situación, yo pueda concluir qué es lo que está pasando para poder mejorar. Imagínense que tenemos este dato de los gastos de Juan. Ya ven que él quiere comprarse un teléfono, pero pues dice, va a ver qué gastos tengo. ¿Cuáles de aquí es un gasto o qué podemos concluir de analizar esta relación de gastos de Juan? ¿No se ve la pantalla? A ver, sí se ve, me dicen. Aquí está la presentación. Obviamente tengo que irme entre la pantalla de las diapositivas y la pantalla del Teams para poder ver qué es lo que están respondiendo. Ahí está. Entonces, ¿qué le recomendarían a Juan de este presupuesto? ¿Qué podemos concluir o qué estrategias podemos diseñar de analizar esta hoja de egresos de Juan? Voy a pasarme a la
Vamos a hacerlo en 10 segundos. Ok, entonces, ¿qué le pueden recomendar a Juan? ¿Y creen que prescindir de ese café vale 1,000 pesos, qué impacto tendría en su ahorro? ¿Por qué puede, si a él le gusta mucho el café y las aguas? A ver si así lo vemos. Ahí en tu pantalla, Patricia, tú puedes ampliar la diapositiva del tamaño que quieras. Puedes darle aquí en vista y seleccionar la diapositiva. Pero ven, nosotros podemos, la idea de este aprendizaje esperado es que nosotros podamos, a través de analizar algo como un presupuesto, encontrar o concluir sobre algunos aspectos que están sucediendo y que nos están beneficiando o que nos están afectando. Y en caso que nos estén afectando, tratar de diseñar una estrategia que nos ayude a mejorar esa parte que nos está perjudicando en nuestro ahorro. Entonces, la idea es esa. Establecer criterios de economía. Por ejemplo, Juan decide invertir los 15,000 pesos que ahorró durante un año y tiene algunas opciones, pero no sabe qué aspectos considerar para elegir la mejor opción. ¿Qué le recomendarían a Juan al elegir una opción para invertir? Ustedes, ¿qué le dirían? A ver, Juan, fíjate en esto antes de elegir dónde vas a invertir tu dinero. Muy bien, Nieves, pero ahorita de la inversión, ¿qué elementos son importantes cuando estamos decidiendo dónde invertir? ¿Qué criterio es el que ustedes le recomendarían a Juan? En donde le den mejor interés por su inversión. Muy bien, pues resulta que en uno me dan 1% y en otro 4%, pero la tasa de inflación es del 8%. Elijo la del 4%, ¿no? Muy bien, de entrada es el mejor interés. Cuando uno invierte, siempre quiere el mejor interés. Hay un indicador que se llama GAT que me ayuda sobre todo a comparar, ¿no? El GAT, pues es algo que la mayoría de las instituciones bancarias maneja y que es como un indicador que me dice, fíjate en el GAT para saber en dónde invertir tu dinero. El que tenga mayor GAT en ese debes invertir. Pero también debo fijarme en aspectos como los impuestos o la inflación, ¿no? Mientras más inflación haya o mayor tasa de inflación tenga, pues yo debo buscar una tasa que sea mayor a esa inflación. Pero en términos generales, muy bien, hay que buscar la mejor tasa. Ahora, en términos generales, imagínense que llega Santiago, que trabaja en una empresa de bienes raíces
y una semana después de la fecha de cobro pide prestado para concluir algunos pagos que no pudo realizar. ¿Qué le recomendarían? Nieves, el riesgo. ¿A qué te refieres con el riesgo? ¿Qué riesgos puedes tener al invertir tu dinero en un banco? ¿Cómo lo puedes considerar? ¿Cómo lo puedes medir? ¿Por qué es más riesgoso invertir en CETES o en otro banco? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ven? Son aspectos en los que, pues, riesgo realmente es un tema que no vimos. Entonces, hablar del riesgo, sí se mide el riesgo, pero existen modelos matemáticos muy complejos para hacerlo, porque involucran buscar diferentes factores y aplicar ese modelo matemático que pues, realmente no lo vimos en el módulo. Sí, comúnmente cuando uno invierte, sí, se fija en esos aspectos, pero hay que hacer un modelo matemático, hay que evaluar los diferentes niveles de riesgo y eso muchas veces se hacen en programas especializados y es gente que pues tiene un nivel o que se dedica particularmente a este tipo de cosas. Entonces, ¿qué le recomiendan a Santiago que una semana después de cobrar ya no tiene dinero? Buscar otro trabajo, dice. Bueno, pero los trabajos que tenga, de todos modos, al final de la semana, nunca va a tener dinero. O que elimine los gastos innecesarios. Pero, ¿dónde puede ver esos gastos innecesarios? Y el por qué contrajo esas deudas. Bueno, aquí sí dice que pide prestado, ¿no? Las contrae porque una semana después de cobrar, él ya no tiene dinero, entonces tiene que andar prestando para poder a completar la semana. Que no gaste más de lo que gane. ¿Y cómo puede él darse cuenta que está gastando más de lo que gana? Haciendo un presupuesto de sus ingresos, solo de sus ingresos y egresos también. Y con eso, ¿qué podemos saber? ¿Qué podemos obtener? Ya tengo mis ingresos y mis gastos. ¿Qué puedo saber con eso? Hay otro aspecto importante. ¿Qué medimos cuando hacemos un presupuesto? El ahorro. Esta parte es importante porque con el ahorro podemos saber cuál es la diferencia entre mis ingresos y mis egresos para saber si estoy ahorrando o me estoy endeudando y cuánto me estoy endeudando. Fíjense que en matemáticas es importante la cantidad, por eso aplicamos modelos financieros para saber cuál es la cantidad de ahorro o cuál es la cantidad de ingresos o cuál es la cantidad de gastos o cuál es la cantidad de interés. Entonces, esa parte es importante, siempre buscar cantidades en cuánto. A ver, les voy a compartir. Fíjense que para seguir aprendiendo sobre estos temas, siempre es importante. Hoy en día que está el Facebook, el Twitter, el Instagram, el TikTok, bueno, dentro de todas estas en redes sociales, pues muchas de las instituciones de gobierno que promueven la educación financiera está la Conducef. Ustedes vieron que hicimos un simulador
precisamente de esta institución para poder elegir la mejor opción de inversión. Entonces, en esta página, nosotros podemos tener información, por ejemplo, sobre la Afore. ¿Por qué es importante abrir Afore cuando, en el caso de nuestros hijos o nuestros nietos, por qué es importante enseñarlos a ahorrar? Aquí hay un diplomado de educación financiera donde les va a ayudar a ustedes a mejorar lo que saben sobre estos temas de ahorro, crédito, inversión. Y vamos a ver, bueno, en ese diplomado ven otros temas que no vimos aquí en el módulo, como los seguros o como las fintech, es decir, las tecnologías aplicadas a las finanzas, ¿no? Por ejemplo, hoy que utilizamos para todo una aplicación de banco. Eso es una tecnología aplicada a las finanzas, una fintech. Entonces, en este diplomado lo podemos cursar. En este caso, fíjense, está abierta la convocatoria del 21 de abril al 15 de mayo y ustedes se pueden inscribir ese diplomado para seguir aprendiendo sobre finanzas personales y sobre otros temas que, pues desafortunadamente no pudimos ver en en este módulo. Entonces, aquí se los voy a compartir, los que deseen sigan a esa página. Ay, creo que no lo copió. A ver. Bueno, le voy a compartir también la página de internet. Bueno, ¿alguna duda? La idea con de los últimos espacios abiertos que vamos a tener, ya solo nos queda uno, es que ustedes vayan analizando si pudieron lograr los aprendizajes esperados. Eh, Reflexionen en caso que ustedes detecten que a algunos sí les faltó por mejorar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pueden hacer para mejorar su proceso de aprendizaje? El proceso de aprendizaje implica la forma en la que aprendemos, ¿no? ¿Qué pueden hacer para que ustedes mejoren la forma en la que aprenden? Al final de cuentas, todavía les falta algunos módulos y es importante que vayamos modificando aquellos hábitos que no nos están ayudando a lograr nuestros objetivos y fortalecer aquellos que sí nos están ayudando a mejorar. Entonces, no sé si hay alguna duda. ¿Nadie? Bueno, si no hay dudas, yo espero que entonces obtengan una muy buena calificación de no ver actividades que retoman respuestas de páginas de internet. Espero que así sea. De todos modos, nos vemos el día viernes para cerrar en lo concerniente a los aspectos de demografía. Bueno, que tengan una excelente noche y mucho éxito en sus actividades. Nos vemos el día viernes.